Dios le bendiga. De nuevo, este es su hermano y amigo en Cristo, Robert Poole. Y como siempre, estamos aquí con la única meta de bendecir al pueblo de Dios con el estudio de la palabra. Y una cosa que le quiero decir es, si les gusta la enseñanza, por favor, suscríbanse y denle un clic a la campanita para avisarle cada vez que nosotros subamos nuevos videos. En el último video hablábamos acerca de la postura post-tribulacional, es decir, la creencia de que la iglesia es levantada después de la gran tribulación. Y hablamos de dos citas bíblicas donde es mal utilizada para creer que la iglesia es llevada después de la gran tribulación. Pero hicimos más énfasis en la última, Mateo 24, 29, porque es la que más es utilizada y la más contundente. Y es evidente el por qué muchas personas pueden creer que la iglesia es levantada después de la gran tribulación, porque el verso 29 del capítulo 24 de Mateo dice inmediatamente después de la tribulación, y luego dice el 31, dice enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos. Y en el momento que la palabra de Dios dice escogidos, el lector tiende a decir ese soy yo. Pero escogido se refiere a el pueblo de Israel, no se refiere a la iglesia. En teología, y realmente no me gusta utilizar estos términos, hay lo que se llama la ley de primera mención, es decir, donde tú ves la primera vez que se menciona algo en la iglesia, en la Biblia, por lo general lo describe y dice a qué se está refiriendo, y luego se utiliza así por el resto de la escritura para que el lector no se confunda. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 65, Isaías, capítulo 65, el verso 15, mire lo que dice. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Oigan lo que dice aquí, a mis escogidos. Eso es Isaías hablando. Now, la pregunta sería, ¿está Isaías hablando acerca de la iglesia cuando dice mis escogidos? Me parece a mí que el profeta Isaías escribió alrededor de 700 años antes de Cristo. Antes de Cristo. La iglesia nace en el libro de los Hechos, su capítulo 2. Y es después que Cristo asciende a los cielos. ¿Cómo es posible que Isaías, hablando de los escogidos, en término presente, se está refiriendo a la iglesia? No, porque se está refiriendo al pueblo de Israel. Israel son los escogidos de Dios. En Salmos 105, verso 15, miren lo que dice. Salmos 105, verso 15, dice de la siguiente manera. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De nuevo, ¿quiénes son los ungidos? Es el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que salir de nuestros prejuicios y nuestras creencias, que entramos creyendo que nosotros somos Pablo le dice a los romanos, yo no quiero que ustedes sean orgullosos en cuanto a los judíos. Ustedes ahora han recibido la salvación, no se pongan a menospreciar ahora a Israel. Dice, porque ellos siendo las ramas naturales
dice fueron arrancadas. Ustedes realmente fueron injertas. Ahora hay muchos de la iglesia que ellos creen que ellos son los ungidos o los escogidos. Y es lo que se llama la teología de la suplantación, donde ellos creen que la iglesia de una forma u otra suplanta a Israel. Eso es antibíblico. En ningún momento Dios rechaza a Israel y llega y escoge a la iglesia. Y ahora ellos le llaman al Israel espiritual. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Somos coherederos, pero no somos Israel. Las personas que toman esto y dicen, aquí habla acerca de los escogidos. No, si nosotros seguimos leyendo, Romanos 9:11, Isaías 45:4, Romanos habla Israel, a quien yo escogí. Israel viene a ser luego una nación. Son los escogidos. Eso no es la iglesia. Y no se sienta mal porque usted no los ha escogido. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, pero Israel son los escogidos. Anyway, en el último verso, el último video, estamos hablando acerca de que vamos a explicar acerca de esto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces ese verso en Mateo 24, 40-41, es tomado como que eso es el rapto de la iglesia. Y si es el rapto de la iglesia, realmente es después de la gran tribulación. Eso está en verso 40 y eso es mucho después del verso 29 que habla después de la tribulación de aquellos días. Pero ¿a qué se está refiriendo Mateo 24:40 cuando dice estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado? Bueno, en Mateo 13 vamos a leer a qué se refiere eso. Porque hay mucha gente predicando a diestra y siniestra acerca del rapto de la iglesia y utilizan esos versos. Y esos versos no se refieren a el rapto de la iglesia. Y yo sé que la mayoría de personas, vamos a decir, un 85 o un 90% de la iglesia cree que esos versos se refieren al rapto de la iglesia. Pero miren lo que dice Mateo 13. Y de hecho yo he hablado acerca de eso ya en otro video, pero vamos a hacer, porque estamos hablando del rapto, queremos utilizarlo. Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Dice: y atadla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Una de las cosas que me gusta es que en el verso 36, entonces despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Eso es sumamente beneficioso para nosotros porque aquí vamos a ver detalladamente a lo que se refiere. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Se recuerdan que Mateo 24 comienza con los discípulos preguntándole cuándo será el fin del siglo? Y en el verso 29 entonces Jesús comienza a hablar acerca de que después de la tribulación de aquellos días mandará a sus ángeles a recoger. Dice el 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces,
Cuando vemos aquí en el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que es tomado, ese es lo que hacen iniquidad. ¿Y para qué? Dice, son echados en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. So, en el arrebatamiento de la iglesia, los que son tomados son los que van para el cielo, son los que van a encontrar a Jesús en los aires. Después de la tribulación, cuando nos dice aquí, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que es tomado va a ser echado en el infierno. El que es dejado, entonces reunido, dice, ese es el trigo que es reunido y entonces es llevado realmente a Israel. Más luego dice la parábola en el verso 47, la parábola de la red. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los buenos. De nuevo, este verso donde dice estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Lo que está refiriéndose a cuando dice apartarán los malos de entre los justos y echarán los malos al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten la parábola de cizaña. Dice que los ángeles van a ir y van a recoger los malos y lo van a echar al infierno. Eso es lo que está diciendo este verso 40 y 41. Y dice, y el verso 31 dice, enviará a sus ángeles con grabo de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso es lo que está diciendo aquí es, en el verso 43 del capítulo 13, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, yo espero que esto, esté claro, que se está refiriendo realmente ya después de la gran tribulación, donde ahora Jesús regresa y aparta a los malos y lo echa al infierno, y los que quedan realmente es el pueblo de Israel, y dice los reúnes a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de un extremo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso más específicamente lo vemos en el capítulo 25 de Mateo, donde habla acerca de los que puso a su derecha y a su izquierda en el juicio de las naciones. Yo creo que ya eso estaría claro. Now, vamos a tratar, ya hemos hablado y aclarado el punto de post-tribulación. Ahora vamos a ver la postura de mi tribulación. La iglesia se ve en el medio de la gran tribulación después de 3 años y medio. Este punto de vista sugiere que la iglesia pasa por la mitad de la gran tribulación, pero es raptada antes de la ira de Dios, ya que los primeros 3 años y medio es de relativa paz. Un problema obvio con el concepto del rapto post y mi tribulación es que entonces el rapto de la iglesia no sería sorpresa, porque si es en el medio o después de la tribulación, podemos saber exactamente cuándo acontecería. Y eso es algo cierto. Si el rapto sucede en un momento cuando nadie sabe, absolutamente nadie sabe. Puede acontecer en cualquier momento, no tiene que pasar nada antes para esto acontecer. Pero si el rapto después de la gran tribulación, pues entonces podemos saber el día. Quizás no la hora, pero podemos saber el día. O podemos saber una aproximación. No, si es en el medio de la tribulación, definitivamente podemos saber. Perdón, si es después de la gran tribulación, podemos saber una aproximación cuándo. Pero si es en el medio de la tribulación, obviamente podemos saber el día. Y la Biblia nos dice acerca de la segunda venida, que no vamos a saber tampoco ni el día ni la hora. Tanto el rapto como la segunda venida se desconoce el tiempo específico. Pero si es después
o en el medio, se puede saber. So, obviamente, el rapto de la iglesia es un acontecimiento que es completamente desconocido. El tiempo es desconocido totalmente y puede acontecer en cualquier momento. Una de las cosas que es específica en la Biblia, que no da detalles acerca de acontecimientos antes del arrebatamiento. La Biblia no habla acerca de eso. Ahora, de la segunda venida vemos que sí da pautas o cosas que tienen que acontecer. En el mismo Mateo capítulo 24 dice, e inmediatamente la gran tribulación, aquellos días el sol se oscurecerá. So, después que se oscurezca y acontezca todo esto, entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Now, en primera, los versos que la gente estipulan que habla acerca de un rapto de mi tribulación es 1 Corintios capítulo 15, 51, lo cual es uno de los que nosotros usamos para hablar de pretribulacional. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Now, este punto de vista sugiere que Pablo, al decir no todos moriremos, está en realidad diciendo que muchos morirán en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces la estipulación aquí es de que ustedes saben que hay gran cantidad de gente muere en la tribulación. So, Pablo está diciendo que no todos iban a morir. Dice, con esto, no todos moriremos, pero que a la mitad de la gran tribulación los demás serían raptados. Pablo, sin embargo, está hablando de que no todos morirían antes del rapto de la iglesia, pero una cosa es cierta, todos hemos de ser transformados. Obviamente, millones de cristianos han muerto en la historia de la humanidad, pero hay muchos que van a estar vivos cuando Cristo levante su iglesia. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. No está dando indicios aquí de nada de que la iglesia esté pasando por la gran tribulación y muchos cristianos están pereciendo, pero luego seremos arrebatados. Eso es un atentado de insertar algo en la escritura y no realmente de extraer algo de las escrituras. Y eso es una problemática. Dice, aunque hay más escrituras que los que creen este punto de vista se apoyan, la mayoría ven a Israel como si fuese la iglesia. Mateo 24, 29, inmediatamente la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. De nuevo, este verso es utilizado para mostrar un punto de vista, esta vez el de mi tribulación. La Biblia menciona a través de la Biblia una frase muy particular, el día de Jehová o el gran día de Jehová. Isaías 12.2. Yo voy a listar estas escrituras y ustedes las pueden leer. Isaías 12.2, Isaías 13.6, Isaías 13.9, Jeremías 46.10, Ezequiel 33, Joel 1.15, Joel 2.11, Amós 5.20, Malaquías 4.5, entre otros. Este día del Señor, sin embargo, no es el rapto, sino la segunda venida. Todas esas citas bíblicas que yo le acabo de mencionar están hablando del gran día de Jehová. Está hablando de su segunda venida. Entonces, una y otra vez está hablando acerca de lo que va a acontecer antes de ese gran día. Para el rapto o arrebatamiento de la iglesia tenemos realmente pocas escrituras. Pablo habla acerca de ellas porque está hablando a la iglesia. Jesús realmente no menciona tanto acerca del rapto. Cuando los discípulos le preguntan en Mateo 24 acerca de su segunda venida, Jesús le da una respuesta siendo el judío a judíos. Y los judíos lo que tenían que saber era acerca de la gran tribulación, porque ellos iban a pasar por la gran tribulación. Pero Jesús no le habla acerca nada de la iglesia. Now, obviamente ellos eran parte de la iglesia. Luego de Hechos capítulo 2, la iglesia fundada con los discípulos, pero
son judíos también a la vez. Now, Pablo a leguas habla a la iglesia y en 2 ocasiones nos habla acerca de este arrebatamiento. Próximamente vamos a estar hablando, hablamos de mi tribulación, vamos a hablar ahora de la postura que la mayoría de la iglesia cree, la pretribulacional. Dios le bendiga.